¿Sabías que después de los 60 años puedes perder hasta un tercio de tu fuerza muscular si no haces algo al respecto? Y lo peor es que muchas personas no se dan cuenta de que está ocurriendo. No se trata solo de verse más delgado o menos atlético. La pérdida de músculo puede hacer que caminar largas distancias sea más difícil, que cargar bolsas del supermercado se vuelva agotador, que levantarte de una silla requiera más esfuerzo e incluso que aumente el riesgo de caídas, lesiones y enfermedades. Pero aquí está la buena noticia. No importa si tienes 50, 60, 70 o incluso más años. Tu cuerpo todavía puede mantener músculo e incluso construir nuevo tejido muscular si le das lo que necesita. Y sorprendentemente, la mayoría de las personas están cometiendo errores diarios que aceleran la pérdida muscular sin saberlo. En este video, descubrirás qué está destruyendo tu masa muscular, qué alimentos ayudan realmente a conservarla y cómo organizar tus comidas para mantener fuerza, movilidad y energía durante muchos años más. Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte una forma muy sencilla de saber si estás consumiendo suficiente proteína sin necesidad de contar calorías ni vivir pesando alimentos. Cuando la mayoría de las personas piensa en músculos, imagina fisicoculturistas, gimnasios llenos de pesas o personas jóvenes entrenando varias horas al día. Pero la realidad es muy diferente. Tus músculos son uno de los tejidos más importantes de todo tu cuerpo. No solo te permiten moverte, también participan en el control de la glucosa, ayudan a regular el metabolismo, influyen en los niveles de energía, colaboran con el sistema inmunológico y son fundamentales para mantener la independencia a medida que envejeces. Piensa por un momento en dos personas de la misma edad. Ambas tienen 70 años. La primera conserva una buena cantidad de masa muscular. Puede caminar sin problemas, subir escaleras, cargar bolsas, viajar y disfrutar de actividades cotidianas. La segunda ha perdido una gran parte de su musculatura. Se cansa rápidamente, tiene menor movilidad, presenta más dolores y depende cada vez más de ayuda externa para realizar tareas simples. La diferencia entre ambas personas no siempre es la edad. Muchas veces es la cantidad de músculo que han logrado conservar. Por eso, cuidar tu masa muscular no es una cuestión estética. Es una estrategia para mantener calidad de vida. De hecho, diversos estudios han encontrado que las personas con mejor masa muscular suelen presentar menor riesgo de enfermedades metabólicas, mejor control del azúcar en sangre y mayores niveles de independencia física. Y eso tiene una explicación. El músculo funciona como una especie de depósito metabólico. Cuando comes carbohidratos, gran parte de la glucosa puede almacenarse dentro de los músculos. Cuanta más masa muscular tienes, mejor capacidad posee tu cuerpo para manejar esa glucosa. Eso ayuda a mantener niveles más saludables de azúcar en sangre y reduce el riesgo de problemas metabólicos con el paso de los años. Además, el músculo actúa como una reserva de aminoácidos. Durante momentos de estrés, enfermedad o recuperación, el cuerpo puede utilizar esos aminoácidos para reparar tejidos, apoyar funciones vitales y colaborar con la respuesta inmunológica. Por supuesto, el objetivo no es que el cuerpo destruya músculo para obtener esos recursos, pero disponer de una buena reserva muscular representa una ventaja enorme cuando se presentan desafíos físicos o de salud. En otras palabras, el músculo es mucho más que fuerza, es salud, es protección, es independencia, y es una de las mejores inversiones que puedes hacer para tu futuro. Ahora bien, si el músculo es tan importante, ¿por qué tantas personas lo pierden con el paso de los años? La respuesta está en un proceso conocido como sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida progresiva de masa muscular y fuerza asociada al envejecimiento. Aunque suele hacerse evidente después de los 60 años, el proceso puede comenzar mucho antes. De hecho, algunas investigaciones sugieren que la pérdida muscular puede iniciar lentamente alrededor de los 30 o 35 años. Al principio, casi nadie lo nota. La pérdida es pequeña, pero año tras año se va acumulando. Y cuando una persona llega a los 60 o 70 años, los efectos comienzan a hacerse evidentes. La fuerza disminuye, la resistencia física baja, las tareas cotidianas exigen más esfuerzo, y el cuerpo ya no responde igual que antes. Sin embargo, existe un detalle muy importante que muchas personas desconocen. La edad por sí sola no es la principal responsable. Sí, ocurren ciertos cambios biológicos. Algunas hormonas disminuyen gradualmente. La capacidad de sintetizar proteínas musculares se vuelve menos eficiente. La recuperación puede ser más lenta, pero gran parte de la pérdida muscular está relacionada con cambios en los hábitos de vida. Muchas personas dejan de realizar actividad física, empiezan a moverse menos, comen peor, consumen menos proteínas, pasan más tiempo sentadas, duermen peor, acumulan más estrés.
y todos esos factores trabajan juntos para acelerar la pérdida muscular. Por eso vemos personas de 75 años que conservan una excelente condición física, mientras otras presentan grandes limitaciones muchos años antes. No es simplemente una cuestión de edad, es una cuestión de hábitos. Y la mejor noticia es que los hábitos pueden cambiarse. Nunca es tarde para empezar. Existe un mito muy extendido que dice que después de cierta edad, ya no se puede construir músculo. Nada más lejos de la realidad. El cuerpo conserva la capacidad de desarrollar músculo durante toda la vida. Sí. Puede requerir más esfuerzo. Sí. Puede ser más lento. Pero sigue siendo posible. Se han observado mejoras significativas incluso en personas mayores de 70, 80 e incluso 90 años, cuando combinan una alimentación adecuada con entrenamiento de fuerza. Esto significa que, independientemente de tu edad actual, todavía puedes hacer algo para mejorar tu situación. Cada día que comienzas a cuidar tu alimentación y a estimular tus músculos, es un paso en la dirección correcta. Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes de todo el video. La alimentación. Porque aunque muchas personas creen que los músculos se construyen en el gimnasio, la realidad es que el crecimiento muscular depende en gran medida de lo que comes. El entrenamiento envía una señal. La alimentación proporciona los materiales. Sin esos materiales, el cuerpo no puede reparar ni construir tejido muscular de forma eficiente. Imagina que quieres construir una casa. Puedes tener los mejores arquitectos y los mejores planos del mundo. Pero si no llegan los ladrillos, el cemento y los materiales necesarios, la casa nunca se construirá. Con los músculos ocurre exactamente lo mismo. Y los principales ladrillos que utiliza tu cuerpo son las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Estos aminoácidos son los bloques básicos que el organismo utiliza para reparar fibras musculares dañadas y crear nuevas estructuras musculares. Sin suficiente proteína, resulta extremadamente difícil conservar masa muscular. Y esto se vuelve aún más importante con la edad. A medida que envejecemos, el cuerpo responde menos eficientemente a las proteínas consumidas. Esto significa que muchas personas mayores necesitan más proteína que cuando eran jóvenes para obtener el mismo efecto. Lamentablemente, suele ocurrir exactamente lo contrario. Muchas personas mayores terminan consumiendo menos proteína. Desayunan tostadas con café, almuerzan pequeñas cantidades de alimentos proteicos y cenan algo ligero, con muy poca proteína. El resultado es que el cuerpo pasa años sin recibir los materiales necesarios para mantener la musculatura. Poco a poco, el músculo comienza a desaparecer. Y lo hace tan lentamente que muchas veces nadie lo nota hasta que los síntomas aparecen. Por eso es fundamental comprender que la proteína no es opcional si quieres conservar tu fuerza. Es una necesidad biológica. Y cuanto antes lo entiendas, más fácil será proteger tu salud a largo plazo. Pero la proteína no es el único nutriente importante. Tu cuerpo también necesita vitaminas, minerales y grasas saludables para que el músculo funcione correctamente. Por ejemplo, las vitaminas del grupo B participan en la producción de energía. El magnesio interviene en la contracción muscular y en cientos de procesos metabólicos. El zinc participa en funciones relacionadas con la recuperación y la síntesis proteica. Y los ácidos grasos omega 3 ayudan a controlar procesos inflamatorios que pueden afectar negativamente la salud muscular. Por eso, una alimentación orientada a preservar músculo no consiste únicamente en comer más carne o más huevos. Se trata de construir una dieta completa basada en alimentos reales y nutritivos. Si hasta aquí ya aprendiste algo nuevo, deja un me gusta y suscríbete a Nutrición sin mitos. Cada semana compartimos estrategias simples para ayudarte a mantenerte fuerte, saludable y activo durante muchos años más. Ahora que entiendes por qué el músculo es tan importante y cómo la alimentación influye directamente en su conservación, llega la pregunta que casi todos se hacen. ¿Cuánta proteína necesitas realmente para mantener o construir músculo? Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque creen que están consumiendo suficiente proteína, cuando en realidad están muy por debajo de lo que su cuerpo necesita. La mayoría de la gente presta atención a las calorías, al azúcar o a las grasas, pero muy pocos prestan atención a la proteína. Y cuando hablamos de mantener masa muscular, especialmente después de los 50 años, la proteína pasa a ser una prioridad. De forma general, una excelente referencia para la mayoría de las personas activas es consumir entre 1,5 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. No necesitas obsesionarte con la cifra exacta. Lo importante es moverte dentro de ese rango. Por ejemplo, si pesas 60 kilos, podrías apuntar a entre 90 y 120 gramos diarios. Si pesas 70 kilos, entre 105 y 140 gramos. Si pesas 80 kilos, entre 120 y 160 gramos. Si pesas 90 kilos, entre 135 y 180 gramos.
Y antes de que pienses que esto es demasiado complicado, quiero tranquilizarte. No necesitas caminar con una calculadora todo el día. No necesitas pesar cada alimento. No necesitas convertir tu cocina en un laboratorio. Existe una forma mucho más simple. Piensa en la palma de tu mano. Una porción de carne, pollo o pescado del tamaño de la palma de tu mano suele aportar aproximadamente entre 25 y 30 gramos de proteína. 3 huevos aportan alrededor de 18 gramos. Un yogur griego suele aportar entre 10 y 15 gramos. Un batido de proteína de calidad normalmente aporta unos 25 gramos. Cuando empiezas a sumar estos alimentos a lo largo del día, alcanzar tus necesidades se vuelve mucho más sencillo de lo que parece. Lo que realmente importa es la constancia, no lo que haces un día, sino lo que haces durante meses y años. Ahora bien, existe otro aspecto que muchas personas ignoran. No solo importa cuánta proteína consumes, también importa cómo la distribuyes. Imagina 2 personas. Ambas consumen 120 gramos de proteína al día. La primera consume casi toda la proteína en una sola comida por la noche. La segunda distribuye la proteína en desayuno, almuerzo y cena. ¿Quién obtiene mejores resultados? Generalmente la segunda. Porque cada vez que consumes una cantidad adecuada de proteína, activas procesos relacionados con la reparación y mantenimiento muscular. Por eso suele ser más eficiente repartir la proteína a lo largo del día. No necesitas hacer 6 comidas. No necesitas comer cada 2 horas. Simplemente asegúrate de que cada comida principal contenga una fuente importante de proteína. Es una estrategia simple. Y funciona. Ahora hablemos de los mejores alimentos para construir músculo. Porque no todas las proteínas son iguales. Algunas contienen perfiles de aminoácidos más completos y son aprovechadas con mayor eficiencia por el organismo. Entre las mejores opciones encontramos carnes magras, la carne vacuna, el pollo, el pavo y algunos cortes magros de cerdo aportan proteínas de excelente calidad. Son ricos en aminoácidos esenciales y ayudan a mantener la masa muscular. Una porción del tamaño de la palma de tu mano suele ser una excelente referencia. Pescados. El salmón, las sardinas, la trucha, el atún y otros pescados son una combinación extraordinaria. No solo aportan proteína, también proporcionan omega 3. Y esa combinación es especialmente interesante para la salud muscular. Huevos. Los huevos son probablemente uno de los alimentos más completos que existen. Su proteína tiene una calidad excepcional. Son fáciles de preparar, son económicos en comparación con muchas otras fuentes proteicas, y pueden formar parte perfectamente de una alimentación saludable. Lácteos ricos en proteína. El yogur griego natural, el queso cottage y algunos quesos curados pueden aportar cantidades importantes de proteína. Además, suelen ser prácticos para complementar las comidas. Legumbres. Lentejas, garbanzos, porotos y otras legumbres también aportan proteína. Aunque la calidad proteica suele ser algo inferior a la de los alimentos de origen animal, siguen siendo una excelente herramienta nutricional, especialmente cuando forman parte de una dieta variada. Tofu y tempeh. Para quienes prefieren opciones vegetales, representan alternativas muy interesantes. Aportan proteína y pueden combinarse con otros alimentos para mejorar el perfil de aminoácidos. Pero aquí quiero detenerme un momento, porque existe un error que destruye más músculo que cualquier otro, y es pensar que una alimentación saludable consiste únicamente en comer menos. Muchas personas, especialmente después de cierta edad, comienzan a reducir demasiado la cantidad de comida. Comen menos carne, menos huevos, menos pescado, menos lácteos, y terminan consumiendo muy poca proteína. Creen que están cuidando su salud, pero en realidad están acelerando la pérdida muscular. Una cosa es evitar excesos, y otra muy distinta es dejar de darle al cuerpo los nutrientes que necesita. Tu objetivo no debe ser simplemente comer menos, tu objetivo debe ser comer mejor. Veamos ahora un ejemplo práctico de cómo podría verse un día de alimentación orientado a mantener músculo. Desayuno. 3 huevos, yogur griego natural, fruta fresca. Esto ya puede aportar entre 30 y 35 gramos de proteína. Almuerzo 150 gramos de pollo, pescado o carne. Verduras. Una fuente de grasas saludables como aguacate o aceite de oliva. Aquí puedes obtener otros 35 o 40 gramos. Cena 150 gramos de salmón, carne magra o pollo. Verduras. Legumbres o quinoa como acompañamiento. Otros 35 o 40 gramos. Solo con esta estructura básica, muchas personas ya se acercan a los 100 o 120 gramos diarios. Y sin necesidad de hacer nada extremo. Ahora quiero hablarte de nutrientes que suelen pasar desapercibidos. Porque aunque la proteína es la protagonista, no trabaja sola. Magnesio. Participa en cientos de procesos dentro del organismo.
Ayuda al funcionamiento muscular, interviene en la producción de energía, y muchas personas no consumen suficiente. Puedes encontrarlo en almendras, nueces, semillas, espinacas, legumbres omega 3. Los omega 3 ayudan a controlar procesos inflamatorios y favorecen una mejor respuesta muscular. Las mejores fuentes incluyen salmón, sardinas, trucha. Caballa, vitamina D. La vitamina D es esencial para músculos y huesos. Muchas personas presentan niveles bajos. La exposición solar moderada suele ser una fuente importante. Antioxidantes. Las frutas y verduras aportan compuestos que ayudan a combatir el estrés oxidativo. Y eso es importante porque el estrés oxidativo contribuye al envejecimiento celular. Los frutos rojos, las verduras de colores intensos y muchos vegetales aportan grandes cantidades de antioxidantes. Creatina. La creatina merece una mención especial. Es uno de los suplementos más estudiados del mundo. Puede ayudar a mejorar el rendimiento físico, puede favorecer el mantenimiento de la masa muscular, y ha mostrado beneficios especialmente interesantes en adultos mayores. Además, posee un excelente perfil de seguridad en personas sanas. Ahora vamos a desmontar algunos de los mitos más comunes. Mito 1. Después de los 60, ya no se puede ganar músculo. Falso. El cuerpo conserva la capacidad de adaptarse durante toda la vida. La edad puede hacer que el proceso sea más lento, pero sigue siendo posible. Mito 2. Si hago ayuno intermitente, perderé músculo. No necesariamente. Lo que realmente importa es que consumas suficiente proteína y mantengas el estímulo del ejercicio. Mito 3. Necesito comer proteína exactamente dentro de la primera hora después de entrenar. No. Aunque consumir proteína después del entrenamiento puede ser una buena idea, lo más importante sigue siendo la cantidad total de proteína consumida durante el día. Mito 4. Solo las personas que van al gimnasio necesitan proteína. Falso. Todo el mundo necesita proteína, especialmente las personas que quieren mantener movilidad, fuerza e independencia a medida que envejecen. Mito 5. La pérdida muscular es inevitable. No, la sarcopenia puede ralentizarse enormemente, e incluso puede revertirse parcialmente en muchas personas. Y ahora quiero que recuerdes algo importante. No necesitas convertirte en atleta. No necesitas entrenar 2 horas al día. No necesitas seguir una dieta imposible. Lo que necesitas es consistencia. Pequeñas acciones repetidas durante mucho tiempo producen resultados enormes. Consumir suficiente proteína. Mantenerte activo. Hacer ejercicios de fuerza 2 o 3 veces por semana. Dormir mejor. Moverte más durante el día. Todo eso suma. Y mucho más de lo que imaginas. Si hay una idea que quiero que recuerdes de este video es esta. Tu edad no determina tu fuerza, tus hábitos sí. Cada comida es una oportunidad para alimentar tus músculos. Cada caminata es una oportunidad para mantener tu movilidad. Cada sesión de ejercicio es una inversión en tu independencia futura. No importa si tienes 50, 60, 70 o más años. Tu cuerpo sigue respondiendo a los buenos hábitos. Y cuanto antes empieces, mayores serán los beneficios. Porque conservar músculo no se trata de verse mejor. Se trata de vivir mejor, de moverte con libertad, de tener energía, de mantener tu independencia y de disfrutar la vida durante muchos más años. Si este video te ayudó, deja tu me gusta y suscríbete a Nutrición Sin Mitos para seguir aprendiendo estrategias simples y prácticas para mejorar tu salud. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Qué edad tienes? ¿Y cuál es tu mayor objetivo en este momento? ¿Ganar músculo? ¿Perder grasa o simplemente mantenerte fuerte y activo? Te leo abajo.